Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la primera clase de Educación Sexual Integral. El día de hoy vamos a hablar sobre el texto ¿Qué entendemos por sexualidad? Escrito por APROFA, que es la Asociación Chilena de Protección de la Familia. Este texto habla de que las discusiones sobre la sexualidad son comunes en los ámbitos de la vida cotidiana y todas las personas tienen una opinión diferente sobre qué significa sexualidad. Sin embargo, es necesario tener algunos acuerdos mínimos al momento de definir esta palabra. Y para hacerlo hay que guiarse de la literatura correspondiente. Es común que la gente diga que sexualidad solo tiene relación con el ámbito reproductivo, con el cuerpo y específicamente con los genitales. Sin embargo, su concepción es bastante amplia. Culturalmente, las nociones que se tienen sobre sexualidad se ubican en la disposición sexualidad, sexo-cuerpo, reduciéndose a tres ámbitos que sería lo biológico y reproductivo por una parte, y por otra se configura la idea de una sola concepción o definición de concepto. Sin embargo, la sexualidad es más amplia e integra múltiples significados y dimensiones humanas, por lo que su definición estará siempre en construcción. Así, en este artículo en el que les estoy hablando, se propone una discusión conceptual sobre la sexualidad que permita afinar las ideas y vincular los saberes producidos en torno a esta materia, partiendo en algunas ideas generales. La Organización Mundial de la Salud dice que, cito, la sexualidad es un sistema de comportamientos que, basado en el sexo, incluye al género, la orientación sexual, el erotismo, el placer sexual, la vinculación afectiva, el amor, y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Desde la UNESCO, en 2018, se plantea como una construcción personal y social que tiene que ver con el cuerpo, pero también con la percepción de uno mismo, el género y la identidad y subjetividades, así como las relaciones que se establecen con los y las demás personas. Así, se especifica entonces también que la sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos pequeños inclusive, vinculada con nuestros ámbitos de interacción social entre personas, nuestras emociones y la forma en que comprendemos el mundo. En este sentido, la sexualidad adquiere significado en función de las formas de entender el mundo, formas que están fuertemente mediadas por los contextos que las personas se relacionan, es decir, las disposiciones culturales que existen en los espacios que habitan los sujetos. Ahora vamos a ver cómo se entiende la sexualidad según Michel Foucault, un filósofo francés. Él menciona que la sexualidad es una construcción histórica y social que opera como un dispositivo, como una tecnología de poder que participa en la construcción de los sujetos. En esta línea, si la sexualidad se construye en las relaciones sociales que deben ser entendidas como relaciones de poder, se convierte en una dimensión humana eminentemente política. Entonces, la sexualidad como dimensión política implica que tiene un fin de gestión poblacional y de las sociedades que se vinculan con el concepto de biopolítica. Foucault propone que la sexualidad se organiza en tres ejes. Primero, referido a la producción de saberes y verdades. Segundo, sistemas de poderes regulatorios. Tercero, socialización de conductas procreadoras. En el primer eje, Foucault se refiere a qué es lo aceptado y entendido por la sociedad. En el segundo eje son las organizaciones que tienen poder sobre las personas
que enseñan o educan, regulan o producen el conocimiento. Finalmente, el tercero tiene que ver con la subjetividad, la manera en que las personas nos pensamos y cómo a partir de esto generamos nuestras conductas y nuestros comportamientos. Foucault plantea que el poder sobre la sexualidad el poder sobre la sexualidad es productivo siempre. Y este produce saberes, conocimientos y discursos que se materializan a través de estrategias de poder saber para promover sujetos. Algo importante e interesante que menciona Foucault es que, esta cita es de 1998, tiene solo 22 años, así que es bastante nueva, sobre la táctica de histerización del cuerpo de la mujer, en donde por diferentes componentes sociales y otras cosas, se refleja que el cuerpo de la mujer solamente tiene una función biológica, reproductiva y que solo puede ser madre. Entonces se demuestra esta forma de ser mujer. Otra estrategia que impone como el mundo y la sociedad en cuanto a sexualidad es la pedagogización del sexo del niño, en donde se toma a los menores de edad, que es hasta los 18 años, como alguien asexual, ¿ya? Y que no se le permite expresar su sexualidad hasta que éste sea adulto. Y la tercera es la socialización de las conductas procreadoras y tiene que ver con la regulación de las poblaciones en un ejercicio de biopoder en el que se norman tanto las subjetividades como los comportamientos sobre parámetros de aceptación, generalmente heteronormados, o sea, que lo que se ve como algo normal, direccionados en la reproducción biológica solamente y social de la vida. Solo se basan en la reproducción. Y por otro lado, ahora voy a hablar de otro autor que es Butler, que él dice que la sexualidad no funciona únicamente como norma, sino que es parte de una práctica reguladora que produce los cuerpos que gobiernan. Él menciona que los gobiernos y el Estado se meten mucho en la sexualidad de una forma que en otros ámbitos no se haría. Y él menciona que hay 6 axiomas relacionados con este tema. El primero se refiere al esencialismo sexual. Lo plantea en 1989 y basa su discurso en la idea de una base biológica natural que existe de forma casi independiente de las relaciones sociales y la historia en la que la mayoría de las disciplinas se inscriben. En otras palabras, se dice que la primera asociación que tenemos cuando pensamos en sexualidad es lo biológico. Y ella, hay una autora llamada Rubin que dice que la sexualidad no puede entenderse solamente como lo biológico, porque uno no encuentra al cuerpo físico separado de las mediaciones de la cultura, ¿ya? El cuerpo se relaciona, ¿ya? Y lo biológico sería algo como solo del cuerpo. Y como reproductivo, hablando. Entonces, el segundo axioma se define como negatividad sexual, que implica que en las culturas occidentalizadas, que sería la nuestra, se considera la sexualidad como algo peligroso, algo del pecado. Y esta idea tiene relación con las nociones cristianas, judeocristianas, que niegan la sexualidad y lo satanizan, el placer que se vive antes del matrimonio, y este problema, y eso hace que se generen estas leyes que tenemos en el país que regulan y reprimen con especial fuerza todo aquello que tiene que ver con la sexualidad, por un
tema cultural que existe sobre la religión predominante en el país. Por ejemplo, en Chile se da una educación laica, pero se mantiene mucho, la mayoría es o católico o evangélico. Entonces se mantiene esa postura intrínseca en las personas, ¿ya? En la educación. Y se le atribuye mucha importancia a los actos sexuales. Por eso al hablar de sexualidad tiene como una atención así sobredimensionada. Así, dijo sexo. Y la gente queda en shock. Porque algunas veces se ve todavía como... No algunas veces, todavía se ve muy, muy tabú este tema, la verdad. ¿Ya? Algo interesante de mencionar que dice esta autora Rubin es que se ha creado como una especie de pirámide de valoración jerárquica de los actos sexuales, de qué está en la cima, qué está bien y abajo qué está mal, qué es lo que no hay que hacer. Entonces, en primer lugar sería cuando uno es heterosexual, tiene son reproducciones monógamas con una sola pareja y se hace bajo un contrato que sería el matrimonio. Después como que ya se acepta si no está ahí casado. Ya después se acepta un poco menos si es con varias personas. Después un poco menos si eres homosexual. Y después casi nada si eres trans o de otra categoría. Entonces, hay un orden, como esto está bien, esto está mal, y a los que están bien como que los premian, les dan, eh, los benefician, pero los que están abajo es como, no, tú no, como que los niegan, lo rechazan, y se hace una jerarquización como si ser heterosexual, casado, estuviera mejor que ser transgénero, travesti, queer, de, de cualquier, cual sea tu identidad de género. Entonces, y más que identidad de género, o sea, existen muchas otras áreas, existe el sexo, el género, la orientación, la conducta sexual, la identidad de género, la expresión de género. ¿Mm? Y como que te dicen, ya, este es el camino que tienes que seguir para estar bien. Y se deja de lado a gente que no calza con el perfil que finalmente te quiere imponer la sociedad de qué está bien o qué está mal. Ya, ese es el problema, claramente. Y entonces esta idea reafirma que la diversidad sexual es un peligro. Eso quieren plantear, como que no, está mal, no puede ser así. Entonces, por esta jerarquía que existe finalmente. Y eso. En resumen, la sexualidad es una dimensión humana sobre la que existen múltiples saberes que están en disputa. Ya, pensar en, como dije recientemente, pensar en sexualidad implica considerar las construcciones identitarias de la persona, el género, las relaciones de género y sus expresiones, el placer, el deseo sexual, las orientaciones del deseo, el cuerpo, la salud sexual, la capacidad de decidir, la afectividad y la comunicación. La sexualidad está presente a lo largo de la vida y se construye sobre las experiencias que tenemos con otras personas y con nosotros mismos. La sexualidad no es algo solamente reproductivo. No es algo solamente biológico o moral. Es todo lo que mencioné anteriormente. Por eso mismo es importante que exista una educación sexual integral desde pequeños.
porque es algo cultural y es algo más allá del cuerpo.